Buenos días, vamos a presentar la actividad experimental número 3 de la materia de sistemas embebidos de la carrera de Ingeniería en Computación. El grupo está conformado por Almirón Edgardo Julián y quien les habla, Bugans Brian Emilio. Bien, la estructura que vamos a tener en cuenta a lo largo de este video es la siguiente. Tenemos nuestra introducción, los objetivos de la experiencia, vamos a tener el desarrollo de la actividad número 1 y el desarrollo de la actividad número 2 y posteriormente las conclusiones de la misma. Justamente el desarrollo de las actividades se va a dar de la siguiente forma. Bien, como introducción vamos a tener en cuenta que el uso de manejos de conversor analógico digital, el uso de temporizadores en modo PWM. Lo que se hizo justamente, se realizó la simulación y la implementación de dos sistemas embebidos, uno basado justamente en una baliza conformada con LEDs y el otro basado en un sensor de temperatura. Bien, como objetivos tenemos comprender el funcionamiento del conversor analógico digital, de los temporizadores del microcontrolador, también interpretar la operación de las interrupciones del programa, realizar un diseño con una interfaz asociada justamente con las distintas entradas y salidas de nuestro microcontrolador, y bueno, utilizar la simulación de Proteus como una herramienta de depuración, luego programar nuestro microcontrolador y por último justamente poder hacer la implementación física. Partiendo primeramente con el desarrollo de la experiencia número 1, empezamos con el cálculo de las resistencias pull-up. Para obtener la resistencia pull-up, lo que hicimos fue imponer una corriente de 150 microamperes, el cual nos dio una resistencia pull-up de 10 kΩ. Esta se va a utilizar para los botones. Seguido de esto, se realizó la etapa de potencia para manejar los LEDs. En ello utilizamos un transistor NPN, específicamente el 2222A, en el cual se puede observar la siguiente información. Junto a ello podemos ver que se presenta una tabla de valores. Primeramente evaluamos la peor situación, que es en el caso de que las tres hileras de los tres LED esté prendida. Por lo tanto, nosotros obtuvimos que para obtener los valores de la resistencia limitadora de los LEDs, se tendría que considerar 3 veces la tensión de los LEDs, obteniendo así 3 resistencias de 180 ohm con una potencia de 1/4 de watts. Seguido de esto, se calculó la corriente de la base junto a la resistencia de la base. Para ello también consideramos la peor situación, que es en el caso de que la corriente del colector esté en los 3 LEDs prendidos, por lo tanto sería la corriente del colector por 3. Obteniendo así una resistencia de la base normalizada a la serie 12 de 1800 ohm. Junto a eso obtuvimos el resto de las potencias faltantes, el cual era la potencia de la resistencia de la base, que va a ser de 1/4 de watts, y verificamos que el transistor se pudiera tolerar lo que vendría siendo la potencia que iba a disipar. Prosiguiendo con esto a la etapa de condicionamiento de la señal del sensor. Lo que hicimos a continuación fue hacer un divisor resistivo en el cual evaluamos los casos extremos, obteniendo así valores muy cercanos a lo que vendrían siendo los solicitados por la consigna. Por lo tanto, se decidió utilizar solamente un seguidor de tensión. Seguido de esto, se puede presenciar el esquema eléctrico de lo que vendría siendo la experiencia número 1. Siguiendo con el diagrama de flujo de la experiencia 1, podemos observar que primeramente, para entrar al modo configuración, tienen que pasar los 5 segundos del botón 1 presionado. Para entrar a esta configuración, primeramente el circuito tiene que estar prendido y en este se cuentan con 4 modos de configuración. El primero, el modo normal on-off. El segundo, el modo normal de tiempo de 5 segundos. El tercero, el modo normal de tiempo de 10 segundos y el modo automático. Siguiendo con los cálculos de los timers y ADC de la experiencia 1, podemos observar primeramente que usamos el timer 0 para el modo Fast PWM, el cual nos va a habilitar la salida del PWM. Luego utilizamos el timer 2 en modo CTC, que va a interrumpir cada 1 milisegundo. Esto es debido a que el timer 2 va a cumplir la función del antirrebote, el cálculo de los 5 y 10 segundos requeridos para los distintos modos y la pulsación larga y corta del botón 1. Además, se añade el cálculo de la frecuencia del ADC, el cual va a ser de 125 kHz, lo cual verifica la condición de que tiene que estar entre una frecuencia de 50 kHz y 200 kHz. Bueno, como se podrá observar en el video a continuación, podemos observar que precisamente el circuito funciona de manera óptima, en el cual se puede observar cómo está la condición de las balizas apagadas y los distintos modos de configuración. Experiencia número 2. Las resistencias de pull-up, las mismas, justamente se calculan de la misma forma que la experiencia anterior.
pero en este caso se van a utilizar resistencias internas de pull-up. Respecto al dimensionamiento de las resistencias para el LED, recordemos que tenemos un LED RGB de potencia. Entonces, teniendo en cuenta la hoja de datos del LED RGB de potencia y del transistor NPN, se puede entonces realizar el cálculo de los resistores limitadores, teniendo en cuenta las caídas de tensión de cada uno de los LEDs del conjunto del LED RGB de potencia. Además, lo que se hace es que se calcula teniendo en cuenta LEDs indicadores, ya que si no se utiliza el LED de potencia, se pueden utilizar LEDs indicadores. Bien, para el dimensionamiento de la resistencia de las bases de los transistores, justamente se hacen también dos cálculos, uno teniendo en cuenta el LED RGB de potencia y el otro teniendo en cuenta que se van a utilizar LEDs indicadores. Para la corriente de la base, se va a utilizar un factor de seguridad de 10 y un HFE de 100. Realizando el cálculo de las resistencias de la base, vemos que nos va a quedar 100 ohm para el caso de que utilicemos el LED de potencia y nos va a quedar de 1 k ohm en el caso de que utilicemos LEDs convencionales. La potencia disipada va a ser en un caso 141 mW y en el otro caso va a ser de 10,8 mW. En ambos casos es menor a 500 mW, que es la potencia máxima disipada por el transistor. Justamente para condicionar la señal se utiliza un amplificador del tipo no inversor y se tiene en cuenta la siguiente relación. Nosotros queremos como valor máximo 70 grados Celsius, que vendrían a equivaler a 0,7 volts. Entonces nuestra salida van a ser 3 volts y nuestra entrada va a ser 0,7 volts, por lo que nuestra ganancia va a ser de aproximadamente 4.3. Asignándole un valor de R7 igual a 1000 ohm, se puede determinar el valor de R8 de 3300 ohm. Este es el diagrama de bloques de la actividad experimental. Como ven, tenemos varias partes. Tenemos el inicio, donde se configuran las configuraciones básicas, puertos, interrupciones y timers, y el sistema arranca en apagado. Entonces preguntamos si se presiona el botón 1 y si se presiona durante 5 segundos. De ser así, entramos en modo configuración. Acá preguntamos si se presiona el botón 2. De ser así, se cambia el funcionamiento entre el modo de supervisión y el modo de control. Para salir de dicho modo hay que presionar nuevamente el botón 1. Entramos entonces en modo normal, el cual puede ser o modo supervisión o modo control. En el caso de que sea modo supervisión, simplemente se registra el valor de la temperatura y se pregunta por el botón 1. En el caso del modo control, se registra el valor de la temperatura, se registra el valor del umbral y se pregunta si la temperatura supera el umbral. De ser así, inicia el sistema de parpadeo. En ambos casos, en ambos modos, se pregunta si se presionó el botón 1. De ser así, el sistema se apaga. Partiendo por el cálculo de los timers, tenemos dos timers. El timer 0, que lo vamos a utilizar en modo free running, el cual lo vamos a utilizar para el conteo de los 5 segundos que se mantiene presionado el botón 1. Luego el timer 2 lo vamos a utilizar en modo fast PWM, que va a estar asociada a nuestro LED de potencia. En el caso de nuestro factor de conversión para el AD es el siguiente. Este factor de conversión se va a multiplicar por el valor digital tanto de la temperatura como del umbral, para justamente poder tener nuestro valor de temperatura. Queremos partir de que nuestro rojo va a pasar de 0 a 135, nuestro verde va a pasar de 178 a 0 y nuestro azul se va a mantener constante en 255. Entonces vamos a tener dos valores asociados, uno al LED rojo y otro al LED verde. Este es nuestro esquema eléctrico. Esta es la simulación de la experiencia, donde justamente vamos a variar la temperatura para ver justamente cómo en la simulación se ve este tono de celeste. A la hora de implementar en la protoboard, no utilizamos el LED de potencia, entonces simplemente utilizamos 3 LEDs indicatorios. En el caso, como no tenía un LED azul, utilicé un LED amarillo para identificar el LED azul. Y bueno, como se puede ver, a través de un osciloscopio medimos la señal PWM de LED rojo y de LED verde. A modo de conclusión de la experiencia número 1, podemos asegurar que nos permitió un mayor conocimiento acerca de la conversión ADC, es decir, las consideraciones necesarias para implementarla correctamente. Además, pudimos profundizar mayormente en la utilización de los timers en sus distintas configuraciones, esta vez implementando la funcionalidad del modo Fast PWM aplicado al control de las balizas en este caso. Además, también en la experiencia número 2, como se mencionó anteriormente, la importancia de utilizar el factor de conversión de forma clara para la conversión analógico-digital, además del uso de timers también, como se mencionó, en modo Fast PWM, y el uso de timers para el tema de los 5 segundos, en este caso del botón número 1.
Eso es todo, muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.